para finalizar con esta serie de videos de este apartado de mis primeros pasos en la programación, voy a concluir con el tema de la función scan. Entonces, al igual que los videos anteriores, ya tengo el siguiente documento que voy a leer y a explicar. Comenzamos. Función scan. La función scan es una función de entrada comúnmente utilizada en el lenguaje C. Se utiliza para leer todo tipo de datos introducidos por el teclado. Su formato general para su implementación es, y bueno, como todo, cada vez que nosotros veamos una función, lo primero que debemos conocer es su formato para su implementación, que bueno, también de alguna manera lo hemos visto en el compilador cuando nos arroja el prototipo para conocer la cantidad de parámetros que lleva, si es que los lleva, y bueno, su escritura y dentro de los puntos más importantes serían estos. Entonces, ahora vamos a tratar el tema de la función scan, que nos va a permitir ingresar datos a través del teclado. Bien, tomar en cuenta que scan es una de esas tantas funciones que existen en el lenguaje C para capturar datos. Más adelante veríamos otras 3 o 4 funciones, pero bueno, para esta parte inicial vamos a trabajar con la función scan. En este caso, el prototipo de la función scan, si ustedes observan, dentro de paréntesis lleva sus parámetros. La primera parte de los parámetros está conformada por una cadena de control y la segunda parte por la lista de argumentos. En este caso hay que hacer comparación con respecto a la función scan, puesto que es algo similar. En el caso de print es para mostrar datos en pantalla, o sea, para salida de datos, y en el caso de scan es para entrada de datos. Así que bueno, tiene un prototipo similar. Recordando que se contaba con una cadena de control, y la cadena de control está conformada por órdenes, por cadena y visores. Y bueno, en el caso de los argumentos, recordar que son las variables. En este caso, bueno, en el scan se utiliza la lista de variables para guardar el dato que ingresó el usuario. Bueno, entonces de aquí vamos a definir estos elementos y hacer uso de la función scan en nuestro compilador para ver su utilidad. Bien, en el caso de la cadena de control, ustedes recuerden que es que contiene el formato del dato que se espera leer, al igual que la función print. Tomar en cuenta que en el caso de la cadena sería entrada de dato, o sea que le pedirían ingresar al usuario ingresar un dato en un determinado formato. En el caso de los visores, no es tanto que van a mostrar en pantalla el formato en el cual se va a imprimir, sino más bien en este caso correspondería el formato en el cual ustedes van a almacenar el dato dentro de su variable. Y por último, las órdenes, que al igual que en el print, pues es para incluir un salto de línea, un tabulador, la entrada de caracteres especiales, etcétera, etcétera, que tampoco, bueno, sería conveniente implementar, ya que complica al usuario el ingreso de información. Esto lo vamos a ver en el compilador. Bien, aquí el siguiente punto es el uso del ampersand, ya que es el operador que permite obtener la dirección de una variable. Particularmente, la función scan requiere que se le indique la dirección donde desea almacenar el dato. Entonces, este operador sirve para obtener la dirección de una variable. Si yo no utilizo este ampersand o este operador ampersand, no le voy a definir a la función scan en qué dirección quiero guardar mi dato. Recuerden que al final las variables son localidades de memoria que tienen una dirección, y para que esta función scan guarde un dato, yo necesito proporcionarle aquí la dirección donde se va a guardar. Entonces, para obtener esa dirección, yo hago uso del operador ampersand. Si ustedes omiten este operador, entonces no van a poder proporcionar esa dirección, en cuyo caso, bueno, si la omiten, no les va a marcar el compilador un error. En este caso, la función scan va a guardar el dato que ingresó el usuario en algún otro sector de memoria.
lo cual implica que a la hora de hacer sus procesos, sus cálculos, y ustedes tomen una variable que declararon y que asumen que previamente se le guardó un dato, pues no va a ser así. En este caso el resultado va a ser erróneo porque no proporcionaron la dirección de a qué variable se tenía que guardar el dato. Entonces cuidado con el operador ampersand, porque si lo omiten no les va a marcar error y en consecuencia tampoco van a almacenar en la dirección de la variable que ustedes le indiquen. La única manera de que se pueda omitir el uso del ampersand es que su argumento ya sea una variable que ya contiene una dirección. En este caso las variables que contienen direcciones son las de tipo apuntador y que sería parte de lo que se vería en este curso de fundamentos de programación. Entonces bueno, vamos a dejar pendiente el uso de apuntadores para la parte final del curso. Bien, por último, bueno, la lista de argumentos son las variables donde se almacenan los datos. Entonces después del ampersand aquí van a poner el nombre de su variable donde se va a guardar el dato. Fuera de esto, aparentemente es todo lo que corresponde al uso de la función scan. Vamos a pasar al compilador para desarrollar algunos ejemplos. Bien, continuando con nuestro compilador, pues vamos a declarar una variable entera de nombre x, a la cual, bueno, yo le puedo asignar un valor inicial, en este caso 10. Si yo tomo el valor de x y lo muestro en pantalla, pues aquí tendría que ver este valor inicial que es 10. Pasemos a la ejecución y bueno, aquí ya está nuestro 10. Este valor fue asignado en el momento en que se declaró la variable, entonces es un valor inicial. Si utilizo la función scan para almacenar un dato en esta variable, entonces tendría que indicarle en qué formato quiero almacenar. Como la variable es entera, entonces aquí le tengo que indicar que se almacena en formato entero decimal. Y luego esto sería parte de mi cadena de control, está dentro de las comillas. Separado por coma viene la lista de argumentos. Y lo que yo les comentaba, si ustedes ponen únicamente x, no les va a marcar error. En este caso, bueno, se asume que esto es una dirección y como no tiene una dirección específica, lo va a guardar en cualquier otro sector de memoria. Vamos a comprobar el resultado que tiene nuevamente x. Entonces aquí sería control C, voy a copiar esta línea, control V. Corremos nuestro programa para verificar el resultado. Bien, en primera instancia nosotros lo que vemos es el 10, que es el valor inicial con el cual inicia x. Después, aquí no ha finalizado el programa, vean ustedes, no me ha mandado la leyenda de que ha retornado un 0 y el tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque está esperando que nosotros ingresemos un dato, que es precisamente la acción del scan, ingresar un dato. Voy a ingresar el 20. Ese 20 asumo yo que se va a guardar en mi variable x y después nuevamente imprimo x. Lo que se esperaría es ver este 20. Entonces voy a confirmar la entrada de datos oprimiendo enter. Y ustedes observen, no se imprimió el resultado almacenado en x. De hecho, hasta intentó cerrar la aplicación. De aquí que ustedes deben de considerar el uso del ampersand porque no encontró la dirección donde van a guardar el dato. Entonces, importante no olvidar el uso del ampersand. Aquí ya se lo estoy colocando. Nuevamente ejecuto el programa. Aparece el 10 y después ingreso un dato, que es el 20. Este 20 se muestra en pantalla. Después de eso voy a imprimir el resultado en X. Como no tengo ninguna posición del cursor, se va a imprimir en la última posición donde se encuentra, o sea aquí. Entonces va a aparecer 20, 20. Vamos a comprobarlo. Confirmo con enter. Bueno, aquí está. Hice un salto de línea por la acción del enter y lo imprimió en la parte de abajo. Entonces este 20 corresponde al valor que yo guardé en X y que después con el print lo mostré en pantalla.
y en el caso de este 20 corresponde al dato ingresado, o sea, la misma acción del scan captura el dato y muestra el resultado en pantalla. Bien, continuando. Entonces lo que yo tengo aquí en el uso de la función scan es únicamente el visor, que corresponde precisamente al formato en el cual voy a almacenar mi dato en mi variable. Si yo agrego, por ejemplo, cadena, ¿no? En este caso vamos a poner corchetes cuadrados. Corchete cuadrado, corchete cuadrado. Si yo hago esto, entonces en la acción del scan me veo obligado a ingresar los caracteres. Si no lo hago, entonces también la captura se va a perder. Entonces vamos a pasar a la ejecución. Por ejemplo, no voy a ingresar los caracteres, pongo 20. Si ustedes ponen 20, vean que a la hora de imprimir no se guardó el 20 y lo que me sigue imprimiendo en pantalla es el valor de 10. Esto ocurre precisamente porque al scan se le agregó cadena, y entonces el usuario se ve obligado a colocar los caracteres. Nuevamente voy a ejecutar. Entonces, para poder ingresar el dato yo necesito oprimir corchete cuadrado. Vamos a poner corchete cuadrado, luego el dato que voy a almacenar y luego cierro el corchete cuadrado, oprimo enter y vean ustedes, ya aparece el dato que se almacenó en mi variable X. El asunto de colocar entonces una cadena dentro de la función scan es que el usuario tiene que cuidar la escritura para poder almacenar el dato. Para poder hacer esto ustedes tendrán que poner previo un texto indicándole un ejemplo de cómo debe de capturar los datos. Mi recomendación es que no lo hagan, no le dificulten al usuario la captura de datos. Por otro lado, también suelen capturar dos valores con el mismo scan. Entonces, así al igual que el print pueden imprimir dos datos, bueno, pues el scan pueden capturar dos o tres datos. Por ejemplo, yo aquí le voy a pedir separado por coma, esta coma también sería cadena, y el segundo dato que voy a capturar también sería en formato entero decimal, lo cual implica tener otra variable, por ejemplo y en la lista de argumentos poner coma, incluir la dirección de la segunda variable, que en este caso es yes. Si yo corro otra vez el programa, entonces nuevamente después de haber impreso el valor de 10 viene el scan, pero aquí hay que considerar que la captura se hace de esta manera con la cadena. Entonces sería corchete cuadrado, el primer valor vamos a ponerle 30, luego coma y el segundo valor que sería, vamos a ponerle 15. Cierro con el corchete cuadrado y finalmente confirmo la entrada de datos oprimiendo enter. Al oprimir enter pues veo el 30 que corresponde al valor que asigné en X. Sin embargo no veo el de Y porque no lo imprimí. Vamos a hacer el mismo ejemplo pero imprimiendo el valor de Y, aprovechando el mismo print. Aquí le voy a decir que imprime en formato entero decimal el valor de X y el valor de Y. Rápidamente ejecuto el programa, ingreso la cadena, corchete cuadrado que guarde 30, coma que guarde el 15, cierro el corchete cuadrado y confirmo con enter. Y ustedes pueden ver aquí ya los dos datos. Si por alguna razón ustedes no ingresan la cadena como lo solicitan en el scan, pues nuevamente van a tener el problema de que los datos no se almacenan correctamente. Por ejemplo, yo puedo oprimir 12 y vean ustedes, si confirmo con enter y oprimir solamente el 12, lo que almacenó aquí o lo que tiene aquí almacenado son los valores de X inicial, que es 10, y en Y lo que estoy imprimiendo es un dato basura. Entonces no corresponde a los datos que se ingresan. Ahora vamos a intentar ingresar dos datos separados por coma. Por ejemplo, 12,31. Nuevamente, no se va a capturar o no se va a almacenar el dato en las direcciones porque no le estoy indicando en que la cadena como debe de ingresarse la información. Entonces tengan mucho cuidado. Mi recomendación es que no hagan este tipo de cosas, que utilicen un scan únicamente para capturar un solo dato y que no empleen cadena. Entonces para mí lo más correcto y para facilitarle al usuario su
su captura de datos es que utilicen un scan para capturar un solo dato. Ahora también tengan cuidado en el formato, porque por ejemplo aquí la variable es entera. Si ustedes le cambian el formato a F, también van a tener un problema. Vamos a pasar a la ejecución. Entonces aquí dice que va a guardar en formato flotante. Por ejemplo, yo le ingreso el valor de 19. Cuando ustedes confirman el 19, pues el dato que se guardó es un dato basura, porque le están indicando que lo almacena en formato flotante, y eso no es posible en una variable entera. En caso contrario, vamos a hacer el caso contrario de que la variable sea flotante. Si la variable es flotante y ustedes aquí le dicen que imprime en formato flotante o que lo almacena en formato flotante, es correcto, pero en la impresión le dicen que van a mostrar en formato entero. Entonces aquí el problema va a estar a la salida, no a la entrada. Vamos a ejecutar el programa, perdón. Entonces el valor inicial me dice que es 10. Por ejemplo, vamos a ingresar un 2, y ese 2 al imprimirlo en formato entero me aparece 0. Entonces hay pues hay muchas variantes en cuestión a lo que estás declarando, a los que estás capturando y a lo que estás imprimiendo. Así que bueno, por esa razón tiene todos estos problemas. Nuevamente vamos a correr el programa, y bueno, aquí el valor de X se tendría que imprimir en formato flotante, y luego capturar en formato flotante, y al último imprimir en formato flotante. Si yo corro el programa, entonces vean, el valor inicial de X es 10, pero como lo imprime en formato flotante le agrega los puntos decimales. Después, si yo agrego un valor entero, no propiamente, o no, más bien no es necesario ponerle 4.0. Si lo que yo quiero ingresar es un 4 nada más, en automático el scan guarda la parte entera que es este 4 y le agrega los puntos decimales. Como no hay ningún punto decimal, el resultado sería 4 punto y todos los ceros. Entonces aquí está el resultado. Entonces sí tiene mucho que ver el tipo de variable, el formato de impresión y el formato de escritura, porque todo debe de ir acorde al tipo de variable. Mucho cuidado en esta parte. Entonces bueno, creo que esto es lo más relevante acerca del uso de la función scan. Previo, también consideren que cuando capturan un dato tienen que indicarle al usuario con un texto que va a ingresar un dato. Si no lo hacen, el prompt aparece ahí simplemente parpadeando y no tiene ninguna indicación previa, así que bueno, el usuario no va a saber qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, voy a comentar estas líneas, el uso de los print. Si yo dejo así este programa sin darle ninguna indicación, para mí como programador yo sé que voy a ingresar un dato, pero el usuario va a ver la aplicación y no sabe qué hacer. O sea, simplemente va a ver el prompt que está parpadeando, como es este caso, y como no hay ninguna indicación, pues simplemente asume que o está mal el programa o va a empezar a oprimir datos, y luego a lo mejor confirma con enter y simplemente no pasó nada. Entonces bueno, la mayor parte de las veces el scan se hace acompañar de un print previo indicándole con un texto qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, yo aquí le puedo decir ahora sí, ingrese el valor de A. Ya, con ese simple texto ya el usuario tiene una primera indicación. Ese valor de A lo voy a almacenar en la variable X. Ahora tomen en cuenta otra vez, esta es una cadena. Yo simplemente le digo como cadena que ingrese el valor de A. El valor de A, o como dice la cadena, lo estoy guardando en una variable, y esa variable es X porque es la única que tengo. No tengo una variable A. Después nuevamente hago uso de gotoxy para ubicar un nuevo texto con otra cadena y un scan para almacenar un segundo dato. En este caso le diría que ingrese el valor de B, y el valor de B lo voy a guardar en la dirección de una variable Y que ya está declarada.
Entonces ya tengo dos valores almacenados en X y en Y. Por último, yo aquí le voy a colocar otro print para mostrar que la suma de A más B es dos puntos espacio, y imprimimos en formato flotante el visor el resultado de sumar X más Y. Y ya con eso estaría haciendo un primer proceso de suma de dos valores flotantes. Bien, vamos a la ejecución para ver el resultado. En lo que yo comentaba, si ustedes no le ingresan un texto previo al uso de scan, no va a saber qué hace el usuario. Claro que también es conveniente agregarle un título a este programa para indicarle qué es lo que hace su aplicación. En este caso el título sería muy simple: suma de dos valores flotantes. Bien, continuando con el programa, me pide ingresar el valor de A. Por ejemplo, pongo 2.3, confirmo con Enter y después me dice ingrese el valor de B. Si ustedes observan, la posición donde se encuentra el primer print y el segundo print es la misma, por eso es que se sobreescribió. Mi intención era ponerlo en la parte de abajo, así que bueno, aquí tuve que haber cambiado a 2. No importa, bueno, vamos a continuar con la ejecución. Entonces aquí ya me dice que ingrese el valor de B, pero este texto se sobreescribió al anterior. Y en este caso pues yo le voy a decir que sea 4.9. Confirmo con Enter y la suma que tengo como resultado sería de 7.2, y aquí está la cadena. La suma de A más B es igual a 7.2. Bien, pues aparentemente esto es lo más importante del uso, referente al uso de la función scan. Pues ya conforme pasa el tiempo ustedes irán teniendo experiencia, desarrollando experiencia, y podrán implementarla para continuar con el desarrollo de sus programas. Voy a finalizar este video, espero que no tengan complicaciones en el uso de la función scan, y lo que sigue en adelante en este curso pues sería ir tocando los temas, los siguientes temas, y desarrollar ahora sí las prácticas correspondientes. Hasta este punto se puede decir que es la parte básica de lo que es empezar a programar. Y bueno, lo que sigue ya sería ahora sí desarrollar programas, ver temas e ir desarrollando programas. Pues voy a finalizar el video y pasemos ahora sí a la parte de desarrollo de los programas.